Pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha permitido. Damos gracias que nos acompañe en esta mañana donde tenemos la lección número 8 de nuestra serie Caminando en las Disciplinas Espirituales. Yo creo que esto nos ayuda a cada uno de nosotros como discípulos del Señor, como cristianos, que cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Estas disciplinas nos ayudan a mantenernos conectados con nuestro Dios y ver estas disciplinas que estamos mencionando y que a través de este trimestre vamos a estar hablando. Yo creo que nos ayudan a cada uno de nosotros a mantenernos en el camino de nuestro Dios con una disciplina que nos ayuda a ser buenos discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Y recuerden, nuestro trimestre lleva por título Caminando en las Disciplinas Espirituales. Y en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado, tenemos la lección número 8 que lleva por título Silencio y estar a solas. Nos vamos a dar cuenta a través de esta lección la grande importancia de estar en silencio y estar a solas para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver también cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseñan a cada uno de nosotros a mantener ese silencio, a estar a solas para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Sabemos que vivimos en un mundo donde corremos para un lado y para el otro, el ruido, todo lo que pasa alrededor de nosotros nos hace difícil poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Pero vamos a ver en esta mañana el gran ejemplo que nos da la palabra de nuestro Dios nuevamente por medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios, cuando ayunamos, cuando estamos en la meditación. Todo esto nos ayuda a estar en el camino, como dice a nuestro trimestre, caminando en las disciplinas espirituales. Esto nos va a ayudar a poder caminar con nuestro Padre Celestial y nos va a ayudar a ser buenos discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Yo espero que estas disciplinas que hemos estado hablando las utilicemos y quiero que sepan que nos van a ayudar a permanecer ante la palabra de nuestro Dios y poder oír la voz de nuestro Padre Celestial. Muchas de las veces no podemos a consecuencia de lo que hay alrededor de nosotros. Así que esta lección nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos en ese silencio para poder oír la voz de nuestro Dios. Así que primero voy a mencionar algunas definiciones. Primeramente, estar a solas es una cualidad o estado de estar solo o aislado de la sociedad, donde tenemos que hacernos a un lado de la sociedad, de lo que nos rodea, de lo que está pasando para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver el hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se retira a un lado de la sociedad para poder comunicarse con nuestro Padre Celestial. De esa manera, como ese ejemplo que Él nos da a cada uno de nosotros, también mantenernos en ese, movernos hacia un lado, aislarnos para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Así que también vamos a hablar del silencio, que viene siendo la ausencia de sonidos y ruido. Yo creo que si nos sentáramos en una silla en medio de la ciudad, nos podríamos dar cuenta cada uno de nosotros del ruido que hay, la ambulancia, los teléfonos, los niños gritando. Todo ello nos ayuda a cada uno de nosotros a mantenernos separados de nuestro Dios a consecuencia de ese ruido que hay. Pero vemos ahora que tenemos que hacer ese espacio para estar en silencio y estar a solas con nuestro Padre Celestial. Así que esta escuela nos va a enseñar y nos va a hacer la invitación a mantenernos a solas o aislados de la sociedad para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Por medio del silencio, por medio de la ausencia del sonido o de los ruidos. Nuestro texto base en esta rica mañana que nuestro Dios, y quiero que vayamos al libro de los Salmos, que también nos invita a estar quietos, a oír, a ver cómo la palabra de nuestro Dios se extiende a consecuencia de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra de nuestro Dios y la meditación. Dice el salmista 46:10, un salmo que nos enseña mucho a observar, a oír la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que a través de los tiempos, siempre nuestro Dios ha querido hablar con la humanidad, siempre ha querido
estar siempre al oído del clamor de las oraciones que cada uno de nosotros. Y cuando vemos los salmos, tanto de David, nos damos cuenta cuando él nos dice, clama a mí, yo responderé, pero en ese clamar, en ese orar, en ese acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio de la oración, quiero que sepan que el silencio es algo bien importante. Y mira lo que dice el Salmos 46:10. Y dice de la siguiente manera, estar quietos. Así que por un momento vamos a guardar ese silencio, vamos a estar comunicados con nuestro Padre Celestial. Quiero que sepan que muchas de las veces hay personas que oran y está la televisión prendida, el ruido de los niños, cuando la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación de estar a solas con nuestro Dios. Hay un hermoso canto que dice a solas al huerto, yo quiero estar con mi Señor. Así que eso es lo que queremos hacer ahora con nuestro Dios, que cuando oramos a nuestro Padre Celestial, que nuestra oración, que nuestro ruego no se quede en las cuatro paredes, sino que pueda llegar ante la presencia de nuestro Dios. Así que este ingrediente podemos decir que es algo que va a hacer que cuando oremos tengamos ese corazón abierto para comunicarnos con nuestro Padre Celestial y que nuestra mente esté realmente comunicada en la oración, en la lectura de la Biblia. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos oír la voz de nuestro Dios. Dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Así que cuando guardamos ese silencio, cuando leemos la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta y conocemos quién es nuestro Dios, qué desea de nosotros desde el principio de la creación. Quiero que sepan que Dios quiso estar en conexión con el hombre se ha apartado, se ha alejado, de tal manera que aún Isaías dice que se alejaron de su padre, ¿verdad? Ahora tenemos algo maravilloso que el salmista nos hace esa invitación y dice, estar en silencio, estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones. Dice, miren, a través de los tiempos se van a dar cuenta de que nuestro Dios es exaltado. Y también esa exaltación también va a salir de cada uno de nosotros por medio de la adoración, por medio de la oración, de la alabanza. Exaltamos a nuestro Padre Celestial. Las naciones también exaltan a nuestro Dios. Y por eso dice, pueblos todos, naciones todas, alabar a nuestro Dios con voz de júbilo. Así que esta alabanza, así que esta adoración ha llegado a las naciones. Recordemos el mandamiento a que nuestro Señor Jesucristo le dijo, vayan por Samaria, por Jerusalén y lo último de la tierra, anunciando el Evangelio. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado entre todas las naciones. Dice, enaltecido será en la tierra. Eso es lo que nuestro Dios desea del ser humano. Aún nuestro Señor Jesucristo no ha regresado porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que el hombre venga al conocimiento de nuestro Dios, que le exalte, que le adore por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, que son las disciplinas espirituales que hemos estudiando a través de las lecciones. Es que el hombre de nuestro Dios ayune, que el hombre de nuestro Dios sea un hombre que medita ante la palabra de nuestro Dios, que estudia la palabra de nuestro Dios, que tiene la reverencia, que ora a su Padre Celestial. Así que una vez más es estar quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Ahora con esto, ¿cuál es nuestro propósito o objetivo de esta lección? Es desde cómo desarrollar una práctica de dice cómo desarrollar una práctica de desconectarnos de este mundo. ¿Cómo vamos a desconectarnos ante todas las actividades que hay a diario, de los ruidos, de los movimientos? ¿Cómo vamos a hacerlos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial? Dice, incluyendo nuestra propia voz. Aún nuestra propia voz nos puede desconectar de la concentración de acercarnos a nuestro Dios. Dice, para escuchar mejor el mensaje de amor de parte de nuestro Dios. Así que vamos a estar en silencio, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y cuando estemos leyendo la palabra de nuestro Dios, poder oír esa dulce melodía de nuestro Padre Celestial que quiere hablar a nuestros corazones. Dice, para escuchar mejor el mensaje de amor de parte de Dios y su deseo de tener una relación
con cada uno de nosotros. Y eso es lo que desea nuestro Dios de cada uno de nosotros, de tener una relación, que no únicamente cierres tu ojo para orar, sino que tengas esa relación con nuestro Padre Celestial, que cuando oremos, la comunicación de nosotros hacia nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial a nosotros sea mutuo y que podamos entender el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que recordemos, estamos hablando del silencio y de estar a solas. Mire lo que dice la introducción de su cuaderno de escuela sabática. Dice, deténgase, así que vamos a hacer un espacio, vamos a detenernos y vamos a estudiar esta lección detalladamente para poder entender y poder acercarnos ante la presencia de nuestro Dios con un corazón del que nuestro Dios se agrada. Así que dice, deténgase, tómese, dice, un momento. ¿Qué es lo que escucha en este momento? Yo creo que si paráramos de hablar, ¿qué es lo que escuchamos? A veces cuando estoy grabando, oigo el perro que está ladrando, oigo el sonido afuera de los carros que pasan y muchas de las veces la concentración para la lección se batalla a consecuencia de estos ruidos. Bueno, también cuando nos ponemos en oración con nuestro Padre Celestial, estos ruidos quizá muchas de las veces los podemos oír y no podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Así que deténgase, tome un momento. ¿Qué es lo que escucha en este momento? La voz de la persona que está leyendo esto. Dice el tic-tac de un reloj. Cuando hay silencio totalmente, oímos el tic-tac del reloj. Especialmente por la noche, cuando hay más silencio, podemos escuchar los ruidos que durante el día no se oyen, pero los podemos escuchar. También el sonido del teléfono móvil de alguien. A veces estamos concentrados y ocurre muchas de las veces, triste decirlo, en el templo donde estamos a la oración y por allá, por atrás o en los lados se oye el sonido de un teléfono donde nuevamente perdemos esa concentración a orar con nuestro Padre Celestial. Así que a veces oímos también que alguien está golpeando a la mesa con un bolígrafo. No sé si usted ha ido a una biblioteca donde hay silencio y de repente se oye que alguien está golpeando con el lápiz o con el bolígrafo a la mesa y usted inmediatamente lo alcanza a oír. Y esto pierde la concentración de lo que usted está haciendo. Ahora cuando estamos orando a nuestro Padre Celestial, podemos oír estos ruidos y puede hacer que perdamos la concentración, el propósito por el que estamos en la lectura de la Biblia o estamos en oración. Así que también alguien golpea la mesa con un bolígrafo o con sus pies, el suelo. Usted oye el tacón del zapato y nuevamente todo esto hace que no podamos concentrarnos ante la presencia de nuestro Dios. O a lo mejor está ahí en la cocina o en la sala y de repente se oye que la cafetera está a punto de hervir, el ruido y nuevamente todo ello no nos ayuda a tener esa conexión con nuestro Padre Celestial. Yo le mencionaba, vaya a la ciudad, siéntese en una silla y nomás oiga los ruidos, va a oír el ruido de los carros, de la ambulancia, de la policía, el niño corriendo, todos estos ruidos, la mayoría del tiempo lo que hacen es alejarnos de la concentración, de la meditación que tenemos de lo que estamos haciendo. En este caso, de hablar, de platicar con nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo ahí el siguiente párrafo de la meditación. El ruido está a nuestro alrededor. Yo creo que no podemos negarlo, aun cuando estamos a medianoche. Se oye el ruido, el tic-tac del reloj, se oye un grillo por la noche. Así que aún con esto se oyen ruidos. Sigue diciendo, incluso cuando estamos sentados en el silencio, siempre habrá un sonido que penetre nuestros oídos. Aun cuando todo está tranquilo, siempre se oye un ruido allá a lo lejos o cerca. Y ello nos puede hacer o nos puede interrumpir de una meditación, de una oración. Así que, pero en todos modos, sepárese, apártese. ¿Para qué? Para que usted pueda comunicarse con vuestro Padre Celestial. Y ahorita vamos a ver el ejemplo tanto de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esto puede ser una distracción. Dios tiene mucho que decir, pero con tanto ruido en este mundo, su voz se pierde
en los caos. Así que Dios siempre ha querido hablarnos, ha querido comunicarse con cada uno de nosotros, pero con tantos ruidos que hay alrededor de cada uno de nosotros, nosotros perdemos la concentración y no podemos oír la melodía suave de parte de nuestro Dios, el propósito que quiere para con cada uno de nosotros. Así que cuando vamos a orar, cuando vamos a leer la palabra de nuestro Dios, busquemos un lugar a solas para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial y no únicamente hablar nosotros con nuestro Dios, sino oír la voz de nuestro Padre Celestial, el bello propósito que tiene para nuestras vidas. Quiero que sepan que Dios siempre ha buscado al hombre, aun cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de la presencia de nuestro Dios. Dios fue y buscó al hombre. Aún en nuestros tiempos, quiero que sepan que nuestro Dios busca al hombre, mas sin embargo, todas las actividades que hay en el mundo, especialmente si está viendo la televisión, inmediatamente que oye del terremoto, que oye de las guerras, inmediatamente su enfoque se aleja de la concentración para estar con su Padre Celestial. Así que esta lección nos hace la invitación a menudo de poder estar aparte en silencio y estar a solas. Sigue diciendo, a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios me habla? ¿Por qué Dios no me habla? Siempre nos hacemos la pregunta, bueno, pues le oré a Dios y no sentí que Él me habló. Muchas de las veces es a consecuencia de que no hacemos el espacio para oír la voz de nuestro Dios. Muchas de las veces ahí estamos orando, está la televisión prendida y quiero que sepan que eso interrumpe la comunicación de aquí a con nuestro Dios y de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, podemos tratar de escuchar su voz algunas veces, pero quizá no tengamos el suficiente silencio para escucharle. A lo mejor nuestro Dios quiere hablarnos, pero usted está viendo el comercial de la televisión y a la misma vez está leyendo la palabra de nuestro Dios y se pierde lo que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. O como dicen, tiene un ojo en la palabra de nuestro Dios y tiene un ojo en lo que está pasando en el mundo. Cuando nuestro Dios desea que el hombre esté en silencio, que el hombre esté a solas para que se ponga en plática con nuestro Padre Celestial. Podemos tratar de escuchar su voz algunas veces, pero quizá no tengamos el suficiente silencio para escucharla. Yo le invito en su casa que tenga un espacio, un lugar, un escritorio, una mesa donde usted se siente exclusivamente para meditar, para leer la palabra de nuestro Dios, para hacer oración y verá que el resultado va a ser muy diferente. Usted va a oír la voz de nuestro Dios. Su corazón va a tocar el corazón de Dios y quiero que sepan que van a estar en la misma frecuencia usted y nuestro Padre Celestial. Dice, es de mucha ayuda para nosotros desarrollar estas disciplinas del silencio y estar a solas. Así que vamos a hablar en un momento esta disciplina maravillosa del silencio y de estar a solas para con nuestro Dios. Así que yo le recomiendo por la noche, levántese, ora a su Padre Celestial durante el día, váyase a su habitación y comuníquese con su Padre Celestial cuando haya silencio y de esa manera va a ver la diferencia. Ahora vamos a ver un ejemplo de un personaje, porque muchas de las veces nos hacemos la pregunta, bueno, tenemos que estar en silencio o a solas. Y mire lo que pasa. Dice, Dios le habló a Elías mediante un silbo apacible y delicado. Vamos a ver cómo nuestro Dios le llama a Elías, cómo platica con Elías, pero le habla a través de algo silencioso, algo tranquilo, un silbo apacible y delicado. Yo creo que si recordamos, si tiene su Biblia, le invito a que veamos Primera de Reyes 19, del 9 al 13, a donde vamos a leer esta hermosa historia donde nuestro Dios platica con Elías, pero vamos a ver en qué momento es en el que nuestro Dios platica con Elías. ¿Qué es lo que se cría en ese cuadro para que nuestro Dios platique con Elías y Elías pueda oír la voz de nuestro Dios? Dice, el profeta reconoció su voz en el silencio. Para Elías, Dios no estaba en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, en ninguna de las cosas, sino estaba en el silencio. Y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, de lo que hablamos. Vamos a primer libro de los Reyes, donde vemos esta historia. Ahí está
Elías en una cueva va y se esconde. Y miren lo que ocurre, lo que nuestro Dios cría. Nuevamente el silencio, estar a solas con nuestro Dios. Elías está en la cueva y miren lo que pasa. Primera de Reyes 19. Dice el verso 9 de primera de Reyes. Vamos a buscarlo en la palabra de nuestro Dios. 19 y dice el 9 en adelante. Y ahí se metió en la cueva, hablando de Elías. Después de que va caminando, llega a una cueva, se mete, dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. En esa noche, en esa cueva, viene la palabra de nuestro Dios a Elías. Y mire de qué manera viene la palabra de nuestro Dios. Y vino palabra de Jehová a él, dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Inmediatamente a Jehová, nuestro Dios, le dice, bueno, Elías, si eres un hombre valiente, ¿por qué estás escondido en esta cueva? Este no es el lugar para ti, ve y enfréntate. Y vemos que dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme a mí la vida. Aquí tenemos a Elías, quizá con ese miedo, pero también con ese celo, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tu pueblo Israel te ha abandonado, han destruido los altares y ahora aún han matado aún hasta tus profetas, dice, y únicamente quedo yo. Y quiero que sepan que cuando dice únicamente he quedado yo, nuestro Dios le dice que no es el único que ha quedado, pero él se siente de esa manera. Ahora vamos a ver en el verso 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le dice, ¿sabes qué? Sal de esa cueva. Ahora el Señor va a hablar con él. Va a haber esa comunicación y vamos a ver lo que nuestro Dios le enseña aquí a Elías sobre el silencio, sobre estar a solas con nuestro Dios. Sí. Y aquí Jehová que pasaba, y aquí Jehová que pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Inmediatamente está Elías fuera de la cueva y oye este ruido que se oye, que dice que rompe los montes, así que es algo muy fuerte, el ruido es grande, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová, así que era algo fuerte, caían las piedras, se deshacían, así que el ruido era muchísimo, dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Nuevamente, aun cuando se oía el ruido, cuando las peñas caían, se quebraban, dice, mas Jehová no estaba en el viento. Y sigue diciendo, y tras el viento viene un terremoto, ahora se mueve la tierra, dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Nuevamente quiero que sepa que se oye el viento fuerte, se oyen las piedras, se oye ahora el terremoto, todo aquello tiene a Elías en suspenso y diciendo, y tras el viento, dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, dice el verso 12. Y tras el terremoto, un fuego. Ahora se ve un fuego que le aparece a Elías ahí en el monte, tras el viento, tras las piedras, dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Dice, y tras el fuego, apacible, un silbo apacible y delicado. Y ahí es donde estaba nuestro Dios, en un movimiento tranquilo, en paz. Tuvo que suceder eso para que él entendiera. Y dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Ahora estamos viendo a aquel Elías, ve primeramente el viento, ve el fuego, ve el terremoto, pero dice la palabra de nuestro Dios que Dios no estaba allí. ¿Cuándo estaba? Hasta que hubo ese silencio, esa tranquilidad, y ahora nuestro Dios habla nuevamente con Elías y le dice, sal de la cueva. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que tú tienes que hacer. Si estamos viendo el silencio y cómo estás solas con nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo, dice, algunos nos hacemos la idea de un Dios poderoso. Y quiero que sepan que sí lo es, con fuerte voz, enérgico, y sí lo es. Mas, sin embargo, vemos ahí con Elías que le habla
por un silbo tranquilito. Dice, sin embargo, cuando nos quiere hablar en forma directa, muchas veces nos habla en forma enérgica. Dice, sin embargo, cuando quiere hablar en forma directa, muchas veces no lo hace en forma energética. Dice, Él va a esperar hasta que sepas y que cada uno de nosotros nos demos cuenta que estamos escuchando la voz de nuestro Dios. Cuando hay tranquilidad, entonces nuestro Dios viene y empieza a comunicarse con cada uno de nosotros. Cuando estamos en la oración, cuando estamos hablando con nuestro Padre Celestial, hay movimientos alrededor, quizá como el de Elías, por medio de aquel viento, por medio de aquel terremoto, por medio de aquel fuego, pero Él espera ese momento, silencio, donde tranquilamente, Él dice el salmista, ¿verdad? Él da una dulce mediodía por la noche, donde Él habla a nuestro corazón y empieza a darnos el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, dice, de seguro la hora en forma silenciosa, con una voz dulce. Dice, y de seguro lo hará ahora en una forma tranquila, en paz. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tengamos esa comunicación con nuestro Padre Celestial. La mejor forma uh, de acomodarnos en una posición de escuchar y oír la voz de Dios es buscar intencionalmente el silencio y pasar un tiempo a solas con Él. Así que busquemos ese espacio de silencio, de estar a solas con nuestro Padre Celestial. De esta manera, Él se va a comunicar con cada uno de nosotros. En ese silencio no vamos a oír el ruido de los carros, los perros que ladran, la ambulancia, la policía, el vecino. De esa manera vamos a comunicarnos con más tranquilidad ante nuestro Padre Celestial. Dice, esto se conoce como escuchar en forma activa, donde ahora estamos platicando con nuestro Dios. O sea, escuchar no solo con nuestros oídos, sino poner atención con todos nuestros sentidos. Así que estamos ahora oyendo a nuestro Padre Celestial lo que desea de cada uno de nosotros. El silencio, quiero que sepan que no es la ausencia de sonido. ¿Qué quiere decir esto? Porque aún se recomienda esto, más aún muchas de las veces en medio del ruido también nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Y quiero que sepan que podemos bloquear todo ello y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Se recomienda que estemos en un lugar privado, mas sin embargo muchas de las veces no se puede, pero tú puedes bloquear todo lo que hay alrededor. También de la otra manera, quiero que sepan que puedes estar en silencio, que no hayan sonidos y sin embargo todavía no te puedes comunicar con tu Padre Celestial. ¿Por qué? A lo mejor estás pensando en el día de mañana, en los hijos, en el trabajo. Tienes que olvidarte de todo ello. Ese es el silencio que también parece un silencio tranquilito, pero te puede separar de las cosas que la concentración a nuestro Dios. Dice, el silencio no es la ausencia del sonido. Estar en silencio delante de Dios no necesariamente significa que dice que no vamos a oír a otros sonidos, sino que estamos desconectados de ellos con el propósito de escucharlos solo a nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir estar desconectados? Quiero que sepan que yo puedo estar en mi habitación, no hay ruido, la mera verdad, todo está pacífico, pero mi mente puede hacer el ruido de pensar qué voy a hacer mañana, tengo este compromiso y nuevamente son cosas que no se oyen, pero sí hacen ruido en nuestra mente. Espero estés entendiendo lo que te quiero decir, porque puedes estar en silencio, pero puede haber un grande ruido en tu mente de lo que vas a hacer el día de mañana. Así que tienes que desconectarte de los ruidos que se oyen y también de los que están en tu mente, que son silenciosos, pero se oye también ese ruido. Dices, estar a solas no es estar en soledad. Dice, no necesariamente significa que estamos solos, sino que podemos enfocarnos. Y esta es la palabra bien importante para nuestro propósito, es enfocarnos en las cosas de nuestro Dios. Si no te enfocas, puede estar todo silencio,
pero no vas a escuchar la voz ni vas a tocar el corazón de nuestro Dios. Así que tenemos que enfocarnos primeramente, y esto es algo bien hermoso, ¿verdad? Que hacer el momento de enfocarnos cuando oramos, cuando leemos la palabra de nuestro Dios. A mí me ha pasado en ocasiones que estoy leyendo la palabra de nuestro Dios, estoy leyendo línea por línea, pero quiero que sepan que nomás estoy viendo las letras, pero no está llegando a mi corazón. Muchas de las veces eso puede suceder con cada uno de nosotros. Así que el enfoque es bien importante en nuestras vidas. Así que no necesariamente significa que estemos solos, sino que poder a cada uno de nosotros podamos enfocarnos en Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Yo he visto muchas de las veces gente que va en el metro, va a su trabajo, tiene a lo mejor 30, 40, 50 minutos y se oye el ruido, las paradas, mas sin embargo va leyendo la palabra de nuestro Dios y va orando y puede desenfocarse de todo lo que pasa alrededor para comunicarse con su Padre Celestial. Muchas de las veces, si puede hacer eso, gloria a nuestro Dios. Si no, yo le recomiendo que haga ese espacio en el silencio para comunicarse con nuestro Padre Celestial. Dice, allí mismo dice, estas disciplinas también benefician nuestra vida de oración. Nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y como le digo, no todo el tiempo tenemos esa dicha, ese privilegio de entrar a nuestra habitación. Podemos orar aun cuando hace mucho ruido, pero es más difícil, pero busquemos ese silencio para orar con nuestro Dios. Jesús proporcionó el ejemplo de pasar tiempo a solas. Así que el mismo Jesús nos dio ese ejemplo a cada uno de nosotros de cómo estar a solas y cómo estuvo él a solas con su Padre Celestial, aún con sus discípulos, aún con sus seguidores, aún con la muchedumbre que le seguía. Él buscó este espacio para estar a solas con su Padre Celestial y en silencio. Y sí, y sigue la palabra de nuestro Dios en Marcos 1:35, levantóse muy de mañana. Aquí tenemos que se levanta temprano, muy de mañana, siendo aún, dice, oscuro, todavía no salía el sol. Así que ahí el silencio, se levanta nuestro Señor Jesucristo, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así estamos viendo ahora donde Él se va a un lugar donde hay silencio, donde no hay personas, donde puede comunicarse con su Padre Celestial. Bien podía haber orado allí mismo donde estaban los discípulos junto con ellos. No, Él busca un espacio donde busca la comunicación por medio de la oración con nuestro Padre Celestial. Es lo que te digo a usted en esta mañana, ¿verdad? Que busques ese espacio donde tú te puedes comunicar con tu Padre Celestial. A lo mejor tu familia se levanta a las 7 de la mañana, aleluya, levántate a las 6:30, ora a tu Padre Celestial por ese espacio donde hay silencio y ora a nuestro Dios. Dice, pasa tiempo a solas con el Padre, dice, no era algo casual. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo no era de una vez, sino lo hacía seguido porque quería estar a solas con su Padre Celestial. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos estar a solas con nuestro Padre Celestial y orar, darle nuestras penas y también oír la voz de nuestro Dios. Jesús lo hizo como un hábito. Y ese es el hábito que tenemos que tener cada uno de nosotros. Muchas personas han dicho que se levantan a las 3 de la mañana a hacer oración. Es algo maravilloso donde estás a solas con nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo, él también necesitaba un tiempo a solas con el Padre y eso mismo le enseñó a sus discípulos. Así que el mismo Jesús le enseña a sus discípulos de que busquen un espacio donde van a estar en silencio, donde van a estar a solas, donde no hay el ruido, donde está la concentración para orar, para leer la palabra de nuestro Dios. Y eso le enseñó a sus discípulos y esa enseñanza nos enseña a cada uno de nosotros, invitándolos a que se aparten y que por ese espacio puedan oír la palabra de nuestro Dios. Y miren lo que nos dice también Marcos, capítulo 6. Dice Marcos capítulo 6. Mire ahora lo que nos enseña Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Platican con nuestro Señor Jesucristo, hay el ambiente, la charla, la plática, y dice el 31, y él les dijo, dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Ahora agarra a sus discípulos, lo lleva a un lugar desierto donde puede platicar con ellos, donde puede enseñarles, dice, y descansar un poco,
porque eran muchos los que iban y venían. Así que estamos viendo el ruido, estamos viendo el movimiento, las acciones, dice, de manera que ni a uno tenía tiempo para comer. Y dice el 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Nuevamente el espacio de orar, de alejarse de la gente para poder también ellos comunicarse con su Padre Celestial. Nuevamente, ¿cuántas de las veces tú puedes hacer lo mismo a tu familia? Está haciendo alguna actividad, retírate un poco, comunícate con tu Padre Celestial por medio de estar ese momento a solas con tu Padre Celestial. Sigue diciendo, ¿de qué manera podemos nosotros hacer del silencio y estar a solas una práctica en nuestras vidas? Es algo maravilloso. Aldo, te lo recomiendo. En el trabajo yo oro a mi Padre Celestial, pero siempre se oye el ruido de los niños que corren, de muchas cosas que pasan alrededor. Pero en mi casa llega el momento que yo puedo comunicarme sin todo hecho de que suene el teléfono, de que tocan a la puerta. ¿Por qué? Porque busco ese momento de tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Que la plática entre yo y mi Padre Celestial no sea interrumpida por todo lo que pasa alrededor. Sigue diciendo, dice, trate de apagar su teléfono o el radio en horas específicas. Y si vas a tener un tiempo en el que vas a leer la palabra de nuestro Dios, agarra tu teléfono y apágalo. Por ejemplo, en este momento que estoy haciendo esta grabación, mi teléfono está en otro lugar, para que no suene, para que no vaya a hacer el ruido, sino para que haya esa concentración. Así que de la misma manera, cuando tú vas a orar, cuando vas a leer la palabra de nuestro Dios, pon tu teléfono a un lado, aparte, apaga tu televisión, concéntrate, medita en la palabra de nuestro Dios y vas a ver la diferencia de esta disciplina, de caminar, de ser un discípulo que es aprobado como buen obrero que traza bien la palabra de nuestro Dios. Dice, siéntese en su dormitorio a solas por 30 minutos, ore, estudie y medite la palabra de nuestro Dios. Hagan un espacio en su vida, quizá por la tarde cuando llegue a su trabajo, fue, cenó, se bañó. Ahora, haga un espacio 30, 40 minutos, lo que usted pueda. Haga de este hermoso hábito que sea de su vida, ¿verdad? Donde ahora 30, 40 minutos agarra la Biblia, ahora a su Padre Celestial, está en la meditación y por medio de ese silencio, por medio de estar a solas con su Padre Celestial. Dice, sigue diciendo, dice, de un paseo por la naturaleza, otra de las cosas que se nos recomienda, un paseo por la naturaleza, vaya y camine, mientras va caminando, usted también tiene esa meditación con su Padre Celestial, le ora, tiene el momento hasta de cantarle a su Padre Celestial. Se encuentra un lugar apacible a donde pueda regresar. Así que ese lugar búsquelo, a lo mejor puede ser atrás en el jardín de su casa, donde un momento de silencio, de paz, de tranquilidad, donde usted se comunica con su Padre celestial. Dice, la duración y el lugar puede variar. Cada uno de nosotros tenemos diferentes lugares que podemos hacer. Sigue diciendo ahí en las preguntas ahora. Tenemos algunas preguntas que vamos a meditar en ellas. La primera pregunta que ya mencionamos, y nuevamente estas preguntas ya son meramente fáciles a consecuencia que ya hemos estado hablando de ello. Dice, con sus propias palabras, defina lo que es estar en silencio y a solas. Y voy a mencionar nuevamente qué es estar a solas. Cualidad o estado de estar solo o aislado de la sociedad. Así que estar a solas es aislarse de la sociedad. Quizá por un momento a usted se retira, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, se aislaba de la muchedumbre, aún hasta de sus discípulos. ¿Para qué? Para comunicarse con su Padre Celestial. Así que para usted, ¿qué es el silencio y la soledad? Cualidad o estado de estar solo o aislado de la sociedad. Es la decisión de retirarse voluntariamente de la presencia de los demás con el propósito de eliminar la distracción y mejorar nuestra habilidad
de enfoque. Nuevamente, tener ese enfoque. Ahora, muchas de las veces no vamos a poder aislarnos, muchas de las veces nuestro trabajo, las actividades del día, pero sí le digo, enfóquese, aun cuando haya ruido alrededor, enfóquese en su Padre Celestial para que pueda haber esa comunicación. Qué bueno cuando podemos aislarnos. Y nuevamente lo que mencionaba, muchas de las veces puede estar aislado, pero sin embargo no tiene esa comunicación con su Padre Celestial, a consecuencia de que aún el ruido, el pensamiento de qué va a ser mañana, de los hijos o de lo que pasa en su trabajo, nos puede hacer que perdamos el enfoque. Así que el enfoque es bien importante, que esté enfocado en la oración, en la lectura de la Biblia. Así que dice, eliminar la distracción y mejorar nuestra habilidad de enfoque, supuestamente en la presencia de nuestro Dios. Cuando usted ora, quiero que sepa que estamos en la presencia de nuestro Dios. Cuando usted lee la palabra de nuestro Dios, estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y su Santo Espíritu nos ayuda para entender la palabra de nuestro Dios. Aun cuando cada uno de nosotros hacemos todas estas actividades, quiero que sepan que no perdamos el enfoque. Bien puede usted estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Hay gente que dice, pues yo si me quiero dormir me pongo a leer la Biblia. Es porque no tiene ese hábito. Y recordemos que lo que queremos es tener ese hábito, que cuando platicamos con nuestro Padre Celestial haya comunicación de aquí hacia Él y de Él a cada uno de nosotros. El silencio es la ausencia de sonidos o ruidos. Así que olvidémonos, y una vez más, la mente también tenemos que ponerla en silencio, porque bien puede haber ningún sonido, pero el silencio no está en nuestra mente. Se oye el ruido, se oyen las actividades, y aún estando todo silencio. Así que recordemos en su silencio, ausencia de sonidos o ruidos, también consiste en no hablar para poder escuchar la conversación de otros. Así que vamos a oír, cuando hay ese silencio, ahora vamos a dejar que nuestro Dios hable. Y cuando nuestro Dios hable a nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que le estamos dedicando lleva un propósito grandísimo. Muchas de las veces nos hacemos la pregunta, es que Dios no me oye o no ha oído la voz de nuestro Dios. Quiero que sepan que si no está ese enfoque, podemos perder ello. Recordamos a Samuel cuando nuestro Dios le hablaba a Samuel, le habló la primera vez y no estaba él enfocado en lo que Dios quería para él. Primero el sacerdote le se dio cuenta que Dios era el que le estaba hablando a Elías. ¿Por qué? Porque Elías no entendía exactamente el llamado de nuestro Dios. Bueno, quiero que sepan que muchas de las veces Dios te puede estar hablando y tú no estás enfocado en lo que nuestro Dios quiere para ti. Muchas de las veces tenemos de una manera dos caminos donde se nos ofrece un trabajo nuevo y no hayamos si tomarlo o no tomarlo, y queremos que nuestro Dios nos dé la solución, que nos diga, que nos apunte, pero muchas de las veces no hacemos ese espacio de silencio, de oración, de meditación, para que nuestro Dios dé la respuesta a nuestra vida. Sigue diciendo allí la segunda pregunta. Dice, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre estas disciplinas? ¿Qué es lo que nos enseña sobre el silencio, sobre estar a solas de nuestro Dios? Y yo creo que nos dimos cuenta en la lectura de aquel varón de nuestro Dios, aquel Elías, ¿verdad? Que ante aquel ruido del sonido del viento en las montañas, donde caían las piedras, donde se deshacían, donde vimos aquel grande terremoto que caía en aquel lugar, aquel fuego que también se oía ese ruido, y ahí tenemos a Elías en la cueva escondido, asustado a consecuencia de lo que estaba viendo. Pero dice la palabra de nuestro Dios que no estaba ni en el fuerte viento, que no estaba en el terremoto y que no estaba aún en el fuego, sino que estaba en el dulce silbido de aquel dulce palabra de nuestro Dios. Ahora en nuestras vidas de la misma manera, en ese silbido suave llega la palabra de nuestro Dios. Cuando a medianoche estás orando a tu Padre Celestial, cuando a medianoche estás meditando, cuando a medianoche le estás orando a tu Padre Celestial, llega esa suave melodía a nuestra voz para que Dios platique con cada uno de nosotros. Esa dulce melodía que pudo oír nuestro Señor Jesucristo cuando se comunicaba
con su Padre Celestial. Era el momento donde él se aleja, se retira de la sociedad para orar con su Padre Celestial. Yo te recomiendo en esta mañana, en verdad, que también hagas ese espacio, a que te retires por un momento de la sociedad. Y no estoy hablando que por semana, sino por un momento, 30 minutos, 40 minutos. Agarra tu Biblia, lee la palabra de nuestro Dios, que Dios te hable, la oración, la meditación. Y si en algo le has faltado a Dios, quiero que sepan que esto es algo maravilloso. Cuando a lo mejor le hemos faltado a nuestro Dios, a lo mejor no, nuestro día estuvo difícil y a lo mejor cometimos algunas faltas, algunos errores o faltamos ante nuestro Dios, es el momento de doblar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Padre Celestial, perdona nuestras acciones, nuestros actos, ayúdame a ser mejor. Este es el momento de platicar con nuestro Dios. Nuestro Dios no está lejos de nosotros. Dice la pregunta número 3. ¿De qué manera, dice ahora, y que también ya la vimos, de qué manera Jesús practicaba el silencio y estar a solas? Dice Mateo 14, 13, el 23. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué hizo? Se retiró de la sociedad, se fue a un lugar a solas para orar con su Padre Celestial. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, dice, le siguió a pie desde las ciudades. Dice el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Nuevamente se va la multitud, queda nuestro Señor Jesucristo, busca el espacio, se va al monte para orar a su Padre Celestial. También él necesitaba conectarse con su Padre Celestial y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Qué hay en ese momento que estamos solos? Es la comunicación con nuestro Padre Celestial, donde no únicamente platicamos con Dios, sino que también Dios platica con cada uno de nosotros. Dice Mateo 26, 36 también. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y voy a orar. Quédense aquí. Él sabía que su tiempo llegaba, donde iba a ir hasta la cruz, iba a morir, estaba en agonía, pero le dice, quédense aquí, y se fue a un lugar a orar. Dice, y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Quédense aquí, oren. Ha llegado el momento donde voy a ir hasta la cruz. Y luego sigue diciendo, velen conmigo. Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, nuevamente se aleja, busca el silencio, busca la comunicación con su Padre Celestial. Se pone a orar, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Empieza a platicar ese momento difícil de agonía. Yo creo que es una de las oraciones más difíciles de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero que sepan que le pone todo a su Padre. Y ahora vemos el 40. Vino luego sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué pasó con ellos? Siente la necesidad Jesucristo de orar, se va a un lugar aparte, pero les dice, oren conmigo, y cuando regresa están dormidos. Dice, vino luego sus discípulos, les halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Qué dice? Ni una hora. ¿Cuánto le oramos a nuestro Padre Celestial? Dice Mateo 26, 36, ahora el 41, dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Así que miren lo que nos recomienda aquí nuestro Señor Jesucristo, que velemos, que oremos para que no entremos, ¿qué? En tentación. A veces entramos en tentación porque no velamos, porque no oramos, porque no meditamos en la palabra de nuestro Dios, sino nos preocupamos en otras cosas. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? El espíritu siempre quiere orar, quiere platicar, pero
quiero que sepan que nosotros apagamos el espíritu y ni oramos ni meditamos. Sigue diciendo, otra vez se fue y oró por segunda vez. Ahora se va nuestro Señor Jesucristo al monte, empieza a orar diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló nuevamente dormidos. Que nuestro Señor Jesucristo no nos halle dormidos, que siempre nos halle en velar y orar para poder entender qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar. Yo creo que son palabras tristes. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estamos viendo la agonía por la que está pasando nuestro Señor Jesucristo, pero aún en esa agonía se aparta, ora a su Padre Celestial y sus discípulos durmiendo. Dice Lucas 5:16 nuevamente sobre ese hermoso momento en el que nuestro Señor Jesucristo nos deja ejemplo. Dice 5:16, mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En esta mañana yo deseo de todo corazón que hagas ese espacio de apartarte, estar a solas para orar con tu Padre Celestial. Aun cuando tienes problemas, cuando tienes necesidades, cuando estás pasando por algo difícil, hagamos ese espacio como hizo nuestro Señor Jesucristo. Se fue a un lugar desierto para orar. En esta mañana deseo de cada uno de nosotros que hagamos de este hábito para nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser buenos discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Si no lo haces, te hago la invitación que lo pruebes. Ora por la noche, apártate de la sociedad, de tu mente también. ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial hable al corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.